Les damos la bienvenida al episodio número 13 de Diálogos Climáticos. Hoy retomamos la temática de la justicia climática, en ocasión de la histórica opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática y los derechos humanos. Tenemos un invitado de lujo. Juan Aus es investigador postdoctoral del proyecto Translitigate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tilburg, donde examina los aspectos sociojurídicos de los litigios transnacionales en materia ambiental, centrándose en América Latina y el Caribe. Juan ha trabajado durante años en Ecuador en favor de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia, como cofundador de Terra Mater y director ejecutivo de la Fundación Pachamama. Bueno, yo soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde alumnos, profesores, graduados y amigos de la maestría abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. La opinión consultiva que nos convoca hoy inició en 2023 y generó el proceso consultivo con la mayor participación en la historia de la Corte Interamericana. 613 actores presentaron más de 260 observaciones por escrito y más de 180 delegaciones hicieron presentaciones durante 3 audiencias públicas que se realizaron en abril y mayo de 2024. Finalmente, el 3 de julio de 2025, la Corte emitió su opinión, que hoy vamos a analizar junto con Juan Aus. Bueno, gracias Juan por acompañarnos y bienvenido a Diálogos Climáticos. Muchísimas gracias, Soledad, por la invitación. Es un gusto y un placer estar aquí. Bueno, Juan, queríamos empezar situándonos en el contexto de esta opinión consultiva dentro del derecho internacional que regula, como nuestros oyentes saben, las relaciones entre los estados. Como muchos saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un mandato específico, que es justamente enfocarse en interpretar el derecho de los derechos humanos y preservar los derechos humanos en nuestra región. Un dato que creemos es muy importante en este contexto es que la Corte Interamericana depende de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, de la cual Estados Unidos y Canadá también son parte. Por tanto, los fallos de esta Corte no solo influencian el marco jurídico de los países latinoamericanos, sino de todas las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Entonces, la pregunta con este encuadre es ¿por qué Chile y Colombia preguntan a una Corte sobre derechos humanos sobre sus obligaciones en materia de cambio climático? ¿Cuál es el sentido o la relevancia de analizar estas obligaciones sobre cambio climático dentro de la esfera de los derechos humanos, en vez de encuadrarlas como tradicionalmente lo hemos aprendido, digamos, en las facultades, etcétera, de encuadrarlas en el derecho ambiental? Perfecto, Soledad. Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente. Claro, tu pregunta toca un punto fundamental y oportuno, en mi opinión. Porque, sí, como tú bien dices, tradicionalmente las respuestas estatales al cambio climático se han canalizado a través del derecho ambiental internacional. En particular mediante tratados internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París. Pero la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana marca, en mi juicio, un giro estratégico al abordar la emergencia climática, que es un término que la Corte acuña o más bien delimita y desarrolla un poco en su opinión consultiva, como un problema de derechos humanos. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso? Porque el cambio climático, según la Corte Interamericana, no es solo un fenómeno ambiental, sino es una crisis que afecta directamente el disfrute de muchos derechos que están contemplados en el convenio, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo, por ejemplo, el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el acceso al agua, la vivienda y otros derechos fundamentales. Valga traer a colación que no estamos hablando solamente de la Convención Interamericana, sino también
del Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por eso, por esta razón, Chile y Colombia, como tú bien dijiste en la introducción, acuden a la Corte Interamericana, que es el órgano autorizado para interpretar tanto la Convención Americana como los tratados o los protocolos adicionales a la Convención, como el Protocolo de San Salvador. Y estos países le preguntan en su solicitud qué deben hacer los estados frente a las amenazas que afectan al núcleo de la dignidad humana, de los derechos humanos. Entonces, tiene al menos tres implicancias. Primero, que hablar de derechos humanos fortalece la exigibilidad. Los compromisos ambientales internacionales en su mayoría son programáticos o carecen de mecanismos de cumplimiento fuertes. Los derechos humanos, en cambio, sí generan obligaciones concretas y son supervisadas por órganos como la Corte Interamericana, que incluso pueden sancionar cuando haya incumplimientos. Otra implicación es que se aporta con un enfoque de justicia. El derecho ambiental y también me atrevo a decir el derecho del cambio climático ha tendido a centrarse en metas agregadas de reducción de emisiones, pero sin considerar adecuadamente quién sufre más los impactos y quién tiene más responsabilidad. Por tanto, al usar el lente de los derechos humanos, se introduce una perspectiva eh, de equidad interseccional, que eso es un concepto clave dentro de la opinión consultiva, y una perspectiva también diferenciada. Y esta perspectiva es fundamental en una región tan desigual como América Latina y el Caribe. Y por último, también es un enfoque de derechos humanos articula obligaciones positivas, no solo negativas o de abstenciones. El derecho a un ambiente sano, por ejemplo, hablando ya de derechos como tal, implica no solo no contaminar, sino también actuar diligentemente para prevenir daños, cooperar internacionalmente y garantizar también el acceso a una justicia climática. ¿Para qué? Para proteger los grupos más vulnerables, como por ejemplo comunidades indígenas, niñas, niños, adolescentes o defensores del ambiente. Entonces, el paso que dan Chile y Colombia refleja una evolución en cómo entendemos la crisis climática. Ya no es un problema técnico de reducción de emisiones, sino es una amenaza existencial que socava los pilares mismos del derecho internacional en general y del derecho interamericano más regionalmente. Entonces, Excelente, sí, sí, y por súper, último, sí, súper, es un sí. intento de reposicionar. Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Es reposicionar al clima como una cuestión de justicia, de dignidad y de derechos fundamentales. Excelente, clarísimo, Juan. Súper interesante y nos fuiste haciendo una introducción a las preguntas que íbamos a traer ahora, que son más ya sobre la opinión, ¿no? Concretamente, la Corte hace primero una descripción acabada de los impactos actuales del cambio climático. Eso no lo vamos a relevar en nuestra charla porque son como 100 páginas donde hace una descripción muy profunda de todos los impactos que ya se están sintiendo y, como vos bien decías, reconoce la existencia de una emergencia climática que se deriva de la urgencia del problema, la gravedad de los impactos y la complejidad de las respuestas requeridas. Entonces, a partir de allí comienza a evaluar cuáles son las obligaciones de los estados en esta situación. La primera respuesta entonces hace referencia a lo que vos mencionabas de el derecho al ambiente sano como un derecho sustantivo, así como es el derecho a la vida, a la salud, y deriva de este la existencia de un derecho a un clima sano, que esta es la primera vez, por lo menos que yo escucho a una corte hablar del derecho a un clima sano. ¿Cuáles son entonces a tu criterio las consecuencias de este nuevo derecho, digamos, del derecho a un clima sano como un derecho humano? ¿Y qué nos dice la Corte en términos de cuáles son las obligaciones de los estados con respecto a este derecho? Sí, la opinión consultiva es un documento muy, muy extenso y es complejo en todas las dimensiones que aborda. Como tú bien dices, hay una primera parte que es muy fáctica, que toma en cuenta muchos elementos de los informes del
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático o IPCC. Y la segunda parte es justamente la parte dogmática. Y una de las innovaciones de la que hace la Corte Interamericana es justamente lo que tú mencionas. Y que la Corte Interamericana haya reconocido explícitamente la existencia de un derecho humano a un clima sano es un desarrollo jurisprudencial, a mi juicio, trascendental, con implicaciones jurídicas, políticas, éticas, bastante importantes y bastante profundas. ¿Pero por qué? Porque hasta la fecha muchos estándares internacionales y nacionales hablan de un derecho a un ambiente sano, pero como muchos de los derechos humanos, no se precisa eh, el contenido de esto. Y menos aún se precisa si este derecho a un ambiente sano incluía el sistema climático global como parte del derecho a un ambiente sano. Entonces, la Corte va más allá y dice, sí, el derecho a un ambiente sano incluye un derecho autónomo a un clima estable, funcional y no deteriorado, indispensable, o sea, una condición sine qua non para la vida humana y no humana. Entonces, en palabras de la Corte, el derecho protege, este derecho al ambiente, a un clima sano, protege a las generaciones presentes y futuras, a la humanidad en su conjunto y también a la naturaleza como sujeto de protección en sí misma. En términos un poco más técnicos, la Corte eleva este derecho a la categoría de derecho emergente y de como carácter universal. También conecta con normas, esto como una norma de derecho perentorio o norma jus cogens, que significa que su respeto es obligatorio para todos los estados, sin importar si los estados están adheridos a tratados específicos. ¿Y cuáles son las obligaciones que se derivan de este derecho? Pues la Corte establece que los estados tienen obligaciones de carácter sustantivo y procedimental para garantizar el derecho a un clima sano. Estas obligaciones, por ejemplo, se pueden agrupar en obligaciones relacionadas con la mitigación, es decir, con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a varios principios, entre ellos equidad y capacidades comunes pero diferenciadas. También a adoptar planes y políticas basadas en ciencia, en la mejor ciencia disponible, que sea respetuosa de los derechos humanos y a desincentivar la producción y consumo de combustibles fósiles y a hacer una adaptación también a una transición energética justa. También habla mucho la Corte de obligaciones relacionadas con la adaptación, donde se identifica y protege a las poblaciones y ecosistemas más vulnerables, en donde se insta a los estados a invertir en infraestructura resiliente, en salud pública, en sistemas de alerta temprana, en fin, en garantizar las condiciones de vida digna en el contexto de desplazamientos climáticos también, cuando hay en contextos de eventos extremos de inseguridad alimentaria, etcétera. Y también la protección de la naturaleza, reconociendo su valor intrínseco y estableciendo zonas de protección, por ejemplo, y protegiendo también los sumideros de carbono como bosques a la Amazonía, manglares, océanos, etcétera. Y también hay otra dimensión de cooperación internacional que la Corte Interamericana enfatiza mucho en toda su opinión consultiva, en donde se insta a los estados en su conjunto a participar activamente en la gobernanza climática global, a transferir tecnología y financiamiento a países con menor capacidad y a respetar el principio ambiental internacional de no causar daño transfronterizo eh, como parte del, del respeto a un derecho a un clima sano. ¿Y qué puede, y cuál es la implicación de esto? Pues que las personas podrán invocar este nuevo derecho ante órganos nacionales e internacionales, incluyendo ante la propia Corte, en casos contenciosos que estoy seguro que habrán en el futuro. También que la inacción climática puede constituir incluso una violación a los derechos humanos. Y ya no solamente un incumplimiento en materia ambiental. Y por último, que los estados tienen deberes positivos inmediatos, es decir, que no basta con solo no contaminar, sino que se debe prevenir activamente los riesgos climáticos, adoptar marcos normativos adecuados y rendir cuentas y garantizar justicia. Para hacer esto, la Corte toma como o eleva un estándar que ya existente en el derecho internacional, que es el estándar de debida diligencia, y acuña el término de debida diligencia reforzada,
para básicamente determinar que los estados tienen que tomar en cuenta medidas de política pública que sea correspondiente al potencial daño climático. Entonces, esto es en la forma en cómo innova y cómo se debe respetar y las implicaciones que tendría la declaración o el reconocimiento a un derecho a un clima sano. Clarísimo, súper interesante porque esta debida diligencia reforzada también la explicó el Tribunal de Derecho del Mar, entonces se ve también como de un tribunal a otro se van, digamos, fortaleciendo estos nuevos conceptos jurídicos, ¿no? La verdad que da para profundizar los que somos abogados y nos divierten estos temas, profundizar muchísimo en cada una de estas cuestiones que fuiste mencionando. En particular, explicaste muy bien todo lo que tiene que ver con los derechos sustantivos y mencionaste que también hablaron sobre los derechos de procedimiento. No solo dijeron en términos sustantivos que tienen que hacer los países, sino también en el caso que alguien quiera reclamar por este derecho, cuáles son los derechos procedimentales que tienen las personas con respecto a su derecho a un ambiente, a un clima sano, ¿no? En términos, por ejemplo, de acceso a la información, a la participación, acceso a la justicia. Entonces, quería saber si nos puedes contar un poco más, porque vos ya mencionaste que esto seguramente va a dar pie a nuevos litigios, ahora que hay un derecho concreto digamos, reconocido además por una corte que tiene un peso sobre todos nuestros sistemas jurídicos. Entonces, ¿qué obligaciones tienen los países en relación a los derechos procedimentales que le tienen que reconocer a las personas que quieren hacer un reclamo? Y me queda a mí también, al leer la sentencia, me preguntaba, porque habla mucho de la planificación y la participación en la planificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿podría un país presentar una NDC sin consultar a nadie? ¿O ya esto constituiría, digamos, la violación a un derecho de procedimiento, siguiendo el argumento que nos hace la Corte Interamericana? Sí, o sea, mi lectura es que efectivamente después de esta opinión consultiva, un país no podría, al menos legítimamente, presentar una NDC sin consultar a nadie. Al menos, claro, sin un poco trastocar los principios y los estándares que determinan ahora la Corte Interamericana en su opinión consultiva. Y esto se debe a que las NDCs, como tú mencionaste, no son solo los compromisos técnicos, sino que son decisiones estatales que afectan derechos fundamentales y por tanto deben cumplir con garantías procedimentales. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte sobre estas garantías y los derechos de procedimiento? Pues la Corte establece que frente a la emergencia climática, los estados tienen obligaciones positivas, diferenciadas y exigibles para asegurar el respeto de los tres pilares claves que constituyen los derechos procedimentales en materia ambiental. El primero es el acceso a la información y lo que dice la Corte es que los estados deben producir y sistematizar información relacionada con el clima. Por ejemplo, sobre emisiones, sobre vulnerabilidades, sobre riesgos y escenarios futuros. Esta información debe también ser divulgada de forma comprensible, accesible, actualizada y culturalmente adecuada, especialmente en contextos de comunidades rurales, indígenas o afrodescendientes. Además, en los países, los estados, el deber de combatir activamente la desinformación. Esto es innovador que la Corte conecta con el derecho a la información relacionada con el clima y al principio de transparencia activa. Y bueno, el segundo pilar es justamente la participación, ¿no? La participación pública. Para esto, la Corte dice que las personas tienen derecho a participar en todas las fases del ciclo de las decisiones relacionadas con el cambio climático, con la planificación climática o la acción climática, incluyendo la formulación de leyes, políticas, planes climáticos y evidentemente esto incluiría también a las NDCs. La Corte subraya también que la participación debe ser oportuna, efectiva, informada y vinculante en su propósito. Es decir, que los estados no pueden simplemente utilizar la participación de una forma decorativa, tomar decisiones sin consultar a las personas. Y algo importante es que estos procesos de participación deben incorporar los saberes locales, los saberes indígenas y tradicionales y reconocer este valor epistémico, ¿no? Ya, y no solo testimonial. Y el último pilar es el acceso a la justicia.
donde las personas afectadas por decisiones climáticas o decisiones relacionadas a la acción climática pueden efectivamente acudir a tribunales o mecanismos administrativos para exigir sus derechos. Y esto y los estándares que determina la Corte para que esto sea efectivo es que debe haber una legitimación activa amplia. Y esto incluye demandas colectivas, que incluso podrían tener un enfoque intergeneracional. Esto ya existe en muchas jurisdicciones de América Latina, el Caribe. Esto quizás tenga más reverberancia, esperemos, en jurisdicciones en donde la legitimación activa es un poco más constreñida, como por ejemplo en Europa, en donde eh, la actio popularis o demandas judiciales colectivas no son permitidas en muchas jurisdicciones, peor aún ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También la Corte Interamericana habla también de una carga de la prueba adaptada, en donde en contextos de incertidumbre científica trata de reducir un poco la causalidad o la complejidad en la causalidad, dando un poco más de margen de flexibilidad para la potencial víctima, si quiere presentar una acción, por ejemplo, de daño climático. Y también otro acápite del acceso a la justicia es justamente el acceso a reparaciones adecuadas y a mi juicio también incluso transformadoras, porque habla también de cómo grupos vulnerables pueden acceder también a reparaciones que garanticen la no repetición, por ejemplo. Entonces, sí, según este marco, el diseño y la actualización de una NDC o cualquier política climática deben incluir, ahora según la Corte, procesos de participación previa, informada y significativa, en particular con grupos más afectados. Y si un Estado presenta una NDC sin procesos de consulta, con consultas simuladas, que podría estar violando no solo los principios, ¿no?, del Acuerdo de París, sino también algunos de los artículos de la Convención Americana, como lo ha interpretado la Corte en su opinión consultiva. Muchísimas gracias, clarísimo. También esto incorporó el tema que yo también quería hablar sobre las obligaciones relativas a grupos particularmente vulnerables como la niñez, los defensores del ambiente y los pueblos indígenas. ¿Hay algo en particular en relación a los defensores del ambiente o los niños que están iniciando muchas causas para proteger sus derechos al desarrollo futuro? ¿Hay alguna obligación adicional en relación a estos grupos que te parezca que vale la pena? Sí, a mí me parece resaltar primero un poco el raciocinio y la interpretación que hace la Corte Interamericana para poder justificar jurídicamente por qué hay que darle un poquito más de peso a los grupos históricamente marginados y vulnerables. Y la Corte Interamericana dice que la emergencia climática tiene impactos desproporcionados sobre ciertos grupos. Y por tanto, los estados tienen obligaciones reforzadas y diferenciadas hacia estos grupos. Y esto parte del principio de igualdad y no discriminación, que está en el artículo 1 de la Convención Americana, que no implica tratar a todos por igual, sino proteger más intensamente a quienes están en mayor riesgo. Y me parece interesante que la Corte hace una lista taxativa de estos grupos vulnerables y incluye, como tú dijiste, a niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas, tribales, afrodescendientes, campesinos, comunidades costeras, insulares, personas defensoras del ambiente, mujeres, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza e incluso menciona a grupos de la comunidad LGBTI, que me parece también una innovación bastante importante. ¿Y cuáles son las obligaciones entonces adicionales que tendrán los estados? Pues lo primero es que los estados deben reconocer y atender esas formas específicas de afectación que sufren estos grupos. Por ejemplo, niños y niñas tienen una mayor exposición fisiológica y un horizonte temporal más largo de exposición a daños climáticos. Y esto evidentemente exige acciones preventivas un poco más específicas. Asimismo, los pueblos indígenas enfrentan amenazas existenciales relacionadas con su territorio, con su cultura y sus modos de vida, por lo que esto implica que se debe garantizar su autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado para cualquiera de los proyectos que puedan afectar su vida y sus territorios. También se debe garantizar un acceso equitativo a recursos, por ejemplo. La Corte establece que las medidas de adaptación y mitigación deben diseñarse con un enfoque interseccional y garantizar que los grupos vulnerables obtengan prioridad, por ejemplo, en acceso al agua, salud, alimentos, educación y vivienda, en contextos de eventos meteorológicos extremos.
que sean estas personas los beneficiarios preferentes de fondos climáticos, por ejemplo, a nivel nacional o internacional, y que participen de forma sustantiva en la toma de decisiones que los afecten. Sobre defensores ambientales, la Corte Interamericana y de hecho, o sea, de paso, para toda esta interpretación, la Corte Interamericana utiliza algunas fuentes de derecho internacional, incluyendo el Acuerdo de Escazú, que es justamente el acuerdo regional latinoamericano y del Caribe sobre derechos procedimentales, o como dice el Acuerdo de Derechos de Acceso en materia ambiental. Y hace alusión también a los derechos de las personas defensoras del ambiente y la Corte retoma esta conversación y dice que se reconoce que las personas defensoras enfrentan hostigamientos, violencia, criminalización e incluso asesinatos. Por tanto, la Corte exige a los estados que adopten mecanismos específicos de prevención, protección y reparación, por ejemplo, a través de protocolos de riesgos diferenciados, medidas para evitar la estigmatización pública y garantías de acceso a justicia con enfoque de género étnico y territorial. Entonces, ¿qué es lo que cambia todo esto? Pues que la omisión o negligencia en proteger a todos estos grupos no es solo una falla de política pública, sino una violación de derechos humanos agravada por la discriminación estructural. Es interesantísimo y realmente muy radical en el cambio que está proponiendo a la interpretación jurídica que teníamos hasta hoy, ¿no? Estamos llegando al final de la opinión. La verdad que Juan nos está haciendo un súper resumen en media hora de una opinión muy extensa y muy profunda. Y a mí me pareció muy interesante cuando llega el final de la opinión, donde expresan sus votos, digamos, los jueces, y en la mayoría de los temas que fuimos hablando se manifiestan por unanimidad, pero hay algunos puntos que claramente fueron los más conflictivos entre ellos. Por ejemplo, la decisión por 4 votos a favor y 3 en contra de reconocer a la naturaleza y sus componentes como sujeto de derecho. Que esto, digamos, yo que estudié hace más de 25 años en la facultad, en ese momento hubiera sido revolucionario. De hecho, lo estudiábamos como algo que todavía no estaba ni cerca, ¿no? Entonces, cómo van llegando estos grandes progresos o saltos cualitativos, digamos, en la interpretación jurídica. Y el segundo, donde también hubo un voto dividido, es reconocer, vos lo mencionaste antes, como una norma de jus cogens, o sea, una norma aplicable a todos los estados sin necesidad de que esté por escrito, digamos, y es la prohibición de conductas que puedan afectar de forma irreversible la interdependencia y el equilibrio vital del ecosistema común. Yo creo que estas dos decisiones en particular son muy revolucionarias y van a impactar fuertemente en el desarrollo del derecho nacional de toda la región cuando empiecen a ser, digamos, presentadas en otros litigios que van a ir surgiendo en cada uno de nuestros países. ¿Coincidís conmigo? No, pues yo me emocioné mucho cuando lo leí, pero digo, ¿cuál crees que va a ser su impacto en la región e incluso a nivel internacional? Y si pensás que esto a su vez puede llegar a filtrar hacia los otros procesos de opiniones consultivas en curso, como la que está evaluando la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones generales de los estados en materia de cambio climático, no solamente, digamos, enfocado en derechos humanos, sino del derecho internacional general. ¿Te parece que estas dos cuestiones van a traer cola, como decimos, van a generar un movimiento dentro del derecho de la región? O bueno, ¿cómo lo ves? Sí, no, definitivamente estoy muy de acuerdo contigo que esta es una opinión bastante innovadora en muchos aspectos y estos dos aspectos que se evidencian también por una falta de consenso en los votos de los jueces, ¿no? También obviamente se nota que seguramente hubo un debate muy agitado al interior de la Corte cuando se estaba decidiendo sobre incorporar o no estas dos evoluciones, por ponerlo de alguna forma, del derecho. Entonces sí, estas dos afirmaciones de la Corte que es por un lado el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y la calificación como norma de jus cogens de la prohibición de causar daños irreversibles, sí, efectivamente, constituyen, sin duda, sin lugar a duda, avances jurídicamente disruptivos en el derecho internacional contemporáneo, al menos sí, como yo lo estudié también. Y claro, porque no solo cuestionan algunos pilares del antropocentrismo jurídico tradicional, sino que
reconfiguran el rol de los estados, reconfiguran el rol de los derechos humanos y el derecho ambiental en general. Todo esto como en una clave más ecocéntrica o planetaria. Entonces, yo creo que sí, esto va a tener impacto a nivel regional. Sobre todo cuando hablamos en términos de constitucionalismo ecológico y litigios estratégicos, ¿no? América Latina ya ha sido pionera en reconocer los derechos de la naturaleza. Recordemos la Constitución de Ecuador, la Ley de la Madre Tierra en Bolivia, los fallos de la Corte Constitucional en Colombia, pero la Corte convierte este reconocimiento en un estándar interamericano, que dicho sea de paso, ya lo habló de, o lo dijo de paso, ¿no? En su opinión consultiva anterior sobre derechos humanos y ambiente, la opinión 23 de 2017, pero esta vez ya lo desarrolla mucho más, ¿no? Y claro, esto abre las puertas ¿para qué? Para que los sistemas judiciales nacionales inviten a repensar el locus jurídico de la naturaleza más allá del interés humano, para que se fortalezcan los procesos de litigio en defensa de ecosistemas como Amazonía, glaciares, humedales o ríos, incluso si no hay víctimas humanas directas. También se generarían estándares más altos de consulta ambiental, una evaluación de impacto ambiental mucho más quizás sofisticada, mucho más comprensible, donde se incluya no solamente los gases de efecto invernadero o el impacto de los gases de efecto invernadero, sino también potencialmente el impacto acumulativo de algunas actividades. Y eso también llevaría a repensar también cómo vemos el tema de la reparación, porque ahora estamos hablando de reparación por daño ecológico puro, quizás. Y por otro lado, al incorporar la categoría de jus cogens para la previsión de daños irreversibles, la Corte eleva esta obligación al máximo nivel de lo que si es que existe una jerarquía de normas a nivel del derecho internacional, pues jus cogens sería como la más alta en la jerarquía, ¿no? Obviamente la existencia de una jerarquía es debatible, pero ¿esto qué significa? Que esto obliga a todos los estados, incluso a los que no son parte de la Convención Americana, a proteger el ambiente en su forma conglobada, colectiva, planetaria, que no puede ser dejada de lado por otros tratados, y también tampoco puede ser dejar de lado por acuerdos comerciales, por ejemplo, o decisiones soberanas de los estados. Y habilita el uso de esta norma en litigios internacionales y nacionales, por ejemplo, contra proyectos extractivos o emisiones masivas que puedan causar daños irreversibles. Ahora, sí, puede existir también una especie de presión normativa que se ejerce desde la Corte Interamericana con esta opinión consultiva hacia otros tribunales globales. Existe un diálogo, quizás indirecto, no obviamente no un diálogo formal, entre cortes y tribunales internacionales. Entonces, como tú bien dijiste, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar sí reconoció ya ciertas obligaciones estatales de protección climática y la Corte Interamericana adopta algunas de estas opiniones o de estos puntos de vista del Tribunal Internacional del Mar, así como también adopta algunos de los criterios de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué va a pasar entonces con la Corte Internacional de Justicia y su opinión consultiva que ya va a ser emitida la próxima semana? Yo no creo que, por razones de tiempo, yo no creo que la Corte Internacional de Justicia adopte integralmente lo que dijo la Corte Interamericana, lastimosamente por una cuestión de tiempo más que nada. Quizás ahora la mencione nota al pie de página, quizás, pero yo no creo que vaya a desarrollar doctrina muy profunda, lamentablemente. Lo que sí creo que va a pasar es que ahora está pendiente una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Africana de Derechos Humanos y estoy seguro que la Corte Africana va a ser el actor en que va a recibir y que va a tener que dialogar con todas las opiniones consultivas que han salido. Buenísimo. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias, Juan. Riquísimo todo lo que nos contaste. Además, como digo, para el que no quiera leer más de 300 páginas, es un excelente resumen en media hora de todo lo que nos dijo este fallo de la Corte Interamericana. Bueno, y vamos a tener que volver a conversar pronto cuando salga el de la Corte Internacional de Justicia, que ya está anunciado. Así que bueno, es un mes realmente para los que nos dedicamos a este tema de mucho desarrollo e innovación en términos jurídicos. Así que muchísimas gracias y espero que volvamos a conversar pronto. Muchas gracias, Soledad, y un saludo a todos y todos. Para explorar más sobre la temática
de estos litigios internacionales y opiniones consultivas sobre el cambio climático, les recomendamos escuchar nuestros episodios previos. El número 2, que es de alguna manera la introducción a este episodio de hoy, donde abordamos los precedentes de este tema junto a Ezequiel Steuermann, que es profesor de nuestra maestría. El número 7, en el cual Elisa Morgera nos contó el resultado de la opinión consultiva emitida por el Tribunal de Derecho del Mar. Y la número 10, en la cual José Daniel Rodríguez Orue nos contó sobre el proceso que aún está en curso en que la Corte Internacional de Justicia se va a expedir sobre las obligaciones relativas al cambio climático en el marco del derecho internacional general. Diálogos Climáticos es producido por la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo, Argentina. En la producción, edición y contenidos está Clara Subirach, alumna de la maestría, y Soledad Aguilar, directora de la maestría. Si querés saber más, por favor, nos puedes escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar. Muchas gracias.